Este programa es una producción de Se Habla Media. En Seattle Credit Union apoyamos a las comunidades inmigrantes con acceso global a cajeros automáticos, transferencias con Zelle y giros internacionales. Facilitamos el envío de apoyo a tus seres queridos. También ofrecemos préstamos para ciudadanía, ITIN y sin historial crediticio, porque tus sacrificios merecen apoyo. Nuestro equipo de habla hispana te guía en cada paso. Visita seattlecu.com o llama al 800-334-2489. Estamos aquí para ti. Somos Seattle Credit Union. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén viendo. Estamos comenzando un episodio más de Se Habla Podcast. Mi nombre es Diana Oliveros y estoy con... Yes, my name is Jaime Méndez. Good morning, good afternoon, and this is We Speak Podcast. We Speak Podcast. We Speak Podcast. Bueno, es que el tema de hoy es la importancia de hablar inglés en los Estados Unidos. De hecho, hablar más de un idioma, la importancia de hablar más de un idioma. Obviamente estamos en los Estados Unidos y pues es el inglés el idioma que tenemos que aprender, además del español. Suponemos que la mayoría de la gente que está viendo esto, su primera lengua es español, pero si no lo es, quiere decir que usted ya es bilingüe. Sí, y bueno, nosotros hemos tocado el tema del idioma desde varios puntos de vista. Empezamos uno de nuestros primeros episodios, fue sobre las diferencias que había en el mismo español, entre el español colombiano de Jaime y mi español mexicano, las palabras que cambiaban y todo esto. También hablamos nosotros sobre, pues también las conveniencias de ser bilingüe, pero hoy quisimos abordar el tema porque... sobre todo en estos momentos donde, bueno, sabemos que las cosas están cambiando, hay muchas cosas que son inciertas, todavía hay mucha gente que ha pasado muchos años en este país sin aprender inglés. Sí. Y más allá, yo siempre voy a ser una defensora de que hay que conservar nuestro idioma, hay que conservar nuestra lengua. Sí. En mi caso, siempre que me ponen a elegir en un call center, cuando llamas al banco, cuando llamas al seguro de salud, cuando llamas a donde sea, si te ponen a elegir entre idiomas, siempre escojo español. Qué interesante. Porque yo siento que es muy importante que siga existiendo el uso y la demanda de nuestra lengua, ¿no? Estando aquí en Estados Unidos. El recurso. Pero eso no significa que es súper importante y súper útil que aprendamos inglés, sobre todo si vivimos acá. Así es. Bueno, digamos que partiendo de esa base, ¿no? Es importante aprender el idioma, es mucho más conveniente, pero quiero ir un poquito más para atrás y es aprender otro idioma, no importa qué idioma, ser bilingüe, ser trilingüe, ser multilingüe, etcétera. ¿Por qué? Me puse a investigar por ahí y a pesar de que uno dice, es como lógico, sí es mejor hablar más idiomas que hablar solamente uno, ¿no? Obviamente. ¿Pero por qué? Bueno, hay muchas ventajas y les voy a dar unas de las razones por las que es más ventajoso. Uno es, uno se puede conectar más a nivel global, o sea, uno puede hablar con gente de otros países, puede comunicar, puede leer periódicos o leer noticias o ver películas en otro idioma y eso pues le abre a uno, por supuesto, la perspectiva, ¿no? Uno puede viajar con mayor facilidad. Mira que yo me acuerdo hace muchos años que hice un viaje a Italia, la única vez que he ido a Italia. Y yo dije, no, pues yo no voy a llegar allá a Italia sin saber nada. Entonces tomé una clase de italiano y me di cuenta que el italiano y el español no son tan diferentes. No. Era relativamente un poquito fácil aprender italiano porque yo estaba tomando un curso con estadounidenses y a los estadounidenses les costaba mucho trabajo pronunciar cosas, aprender, pero a nosotros no porque era más parecido. Entonces, claro. Más o menos. Y me sirvió porque llegué allá y ya a la semana ya más o menos estaba empezando a responder. Yo no digo que hablo italiano, pero podía responder, podía entender direcciones, podía entender precio, etcétera. El italiano es bien padre. Aparte es así como muy cómodo porque uno, hablando español, entiendes un montón de cosas, ¿no? Sí. Es un poquito parecido al portugués. Sí. No al francés, el francés sí es muy... O sea, aunque es una lengua también originaria que es parte de lo mismo, pero el francés es más difícil de entender, pero italiano y portugués, uno puede hasta tener un cierto nivel de conversación con alguien que habla italiano y tú hablando en español y ahí más o menos te vas entendiendo y vas agarrando algunas palabritas, ¿no? Hay algo que pasa muy curioso y es, bueno, como Brasil y Colombia comparten fronteras, están muy cerca, los brasileños entienden mucho mejor cuando hablamos español, los hispanoparlantes, que nosotros a ellos. Cuando ellos hablan rápido, perdidos, pero nosotros le podemos hablar en español a los brasileños y ellos no entienden. A los portugueses, no sé si tanto, pero bueno, como están pegados a España, pues bueno, también. Oye, también, bueno, y como paréntesis, yo me he dado cuenta que ustedes en Colombia usan palabras o versiones de palabras que son más parecidas al portugués que las que usamos nosotros en México. Ustedes al traje le llegan a decir terno, ¿no?
¿no? Ay, no, es que el otro día hubo una que yo pensé, es que eso en portugués se dice igual, No sabía. pero no ustedes lo utilizan en español en Colombia, pero en México no lo decimos así. Pero ahorita no me puedo acordar cuál es. Y así, nada más para que ustedes sepan, ella habla portugués. Un poquillo. No, chistoso, ¿sabes qué? Que en portugués hay palabras que como que suenan a algo en español, pero no son. Y una de ellas son otra cosa totalmente sí, completamente distinta. distinta. Por ejemplo, una vez me acuerdo que de chiste estaba alguien bailando salga y le digo, mueves bien las cadeiras. Y resulta que cadeira es silla en portugués. Nada que ver. Y hay muchas otras que no son lo que uno pensaría que fuera. Bueno, aprender otro idioma, mejor desarrollo cognitivo, mejora la memoria y la concentración, hace más flexible el cerebro y ayuda a la memoria, porque obviamente cuando uno está aprendiendo, ya, supéralo. Así estás bailando muy bien Sí, muy y que te bien. digan, mueves muy bien las sillas. Yo le quería echar un piropo y la otra me dijo, ¿cómo que muevo bien la silla? ¿Qué te crees? Bueno, mayor flexibilidad mental y reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Imagínate, eso no lo es había pensado, pero superimportante, sí. todo lo que sea hacer flexiones de cerebro, o sea, aprender otra cosa, matemáticas, música, qué sé yo, otro idioma, tiene esa ventaja también de que hace el cerebro más saludable, ¿no? Bueno, Y hace que te dure más, ¿no? Básicamente el cerebro. Exacto, En también. otras palabras. Desarrollo cultural amplía la perspectiva cultural. Esto me parece muy importante, especialmente para países como Estados Unidos, que son como muy encerrados en sí mismos y la gente que aprende otro idioma te das cuenta inmediatamente que como que está más abierto, su mente es más abierta a otras culturas, comprende mejor el resto de la gente de otros países. Y en Europa hay países en donde pues hablar 2, 3 idiomas es completamente normal. 4 idiomas. Sí. Suiza, por ejemplo, es ese país que se Que destaca. hablan el suizo alemán, el suizo italiano, el suizo francés. El suizo alemán y el suizo suizo y hablan inglés. Entonces, sí hablan inglés, francés, alemán e italiano. Porque, italiano, me falta el italiano. es un país que comparte frontera con todos esos países y es muy normal. Y también la apreciación de la diversidad, que yo creo que tiene que ver con la apreciación de la cultura, pero también la apertura a nuevas experiencias. Bueno, esto... Y es que nada más digamos que para aterrizarlo, es que generalmente cuando uno está aprendiendo otro idioma, sobre todo si uno va a clases o algo así, cuando uno lo va aprendiendo generalmente te ponen ejemplos de la cultura en donde hablan ese idioma, ¿no? Entonces, mientras te están dando la clase o mientras estás aprendiendo cierto vocabulario, generalmente te van a poner hablar de una tradición específica del lugar donde estás aprendiendo el idioma, o te ponen a leer noticias de ese lugar. Entonces tú te llegas a enterar de cosas que si no estuvieras aprendiendo ese idioma, no las aprenderías. Dependería. Bueno, ahora vamos a hablar aquí, en los Estados Unidos. Todas estas ventajas, por supuesto, se aplican para hablar inglés, pero aquí en Estados Unidos, por lo que estamos viviendo en Estados Unidos, la lista de beneficios es mucho más larga. Desde no depender de otras personas, desde tenerse confianza en nosotros mismos, desde conseguir un mejor trabajo, que le guste a uno más, o una posición más alta, y también a veces viene con un salario más alto, hasta ahorrarse dinero. La gente dice, ¿pero por qué se va a ahorrar dinero si habla inglés? Bueno, porque uno no tiene que pagarle al traductor para que le haga los papeleos, porque le sale más barato hacer negocios en ciertos lugares cuando uno va a hacer el negocio en inglés, porque lo puede negociar mejor. Tus tiempos de espera pueden ser menores también. O sea, por ejemplo, si estás llamando, si uno cuando llama a la policía o al 211 a preguntar por recursos o al seguro médico, qué sé yo, que justamente te dan la opción de... Muchas veces te dan la opción en español y tienen gente que habla español, pero hay veces que te dan la opción de esperar por un traductor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí te ponen un intérprete que te está ayudando a traducir, pero pues obviamente eso hace las cosas mucho más lentas, ¿no? Definitivamente le ahorra uno más dinero el hablar el idioma nativo del lugar donde está, y el ejemplo más claro es ahora que estuvimos en México, cuando pasamos por los mercados, fuimos a un pueblo donde había mucho canadiense y estadounidense, y fuimos a un pueblo y cada vez que pasábamos por donde venden todas las camisetas y todas las cosas, nos decían, español, es más barato en español. ¿Te acuerdas? Sí. Si habla español les cobramos menos. Es más barato, nos decía el descarado. Entonces, no sé si hablamos español, Entonces, era obviamente un chiste, pero no es tan chiste, porque cuando vas a Colombia, vas a Monserrate, si hablas en inglés, te salió más caro, ahí mismo. Sí. No, y ese es un buen punto, porque también nosotros tenemos que ponernos muy conscientes en qué situación estamos y cómo convivimos con la gente que nos está recibiendo aquí, ¿no? Y se me ocurre
pasarlo al otro lado, literal al otro lado de la frontera, ¿no? Hay muchos casos en lugares donde hay poblaciones muy altas de personas estadounidenses, Sí. o sea, en San Miguel de Allende, en varias zonas de Jalisco, como estuvimos ahora en Puerto Vallarta, ¿no? Bucerías, Vallarta, sí, esas zonas, Cancún, etcétera, donde ya hay mucha gente ahí que está establecida y llegan las personas hablando inglés. Llegan a los lugares donde se les da servicio esperando que les hablen en inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha habido muchos casos, muchas anécdotas de gente que está dando el servicio y dice, bueno, pero es que estamos en México, ¿por qué tendría yo que estar obligado a hablarte inglés, no? Y el otro le revira, bueno, pues es que si me quieres ofrecer el servicio y si quieres que yo venga y pague y consuma, tienes que hablar inglés. Y eso es algo que genera mucho choque, ¿no? Y mucha fricción entre ese choque de esas dos culturas, ¿no? Sí. Pero ahora pensémoslo nosotros estando acá, Ajá. pues también estamos llegando a un lugar donde la mayoría del idioma que se habla es inglés, ¿no? En muchas partes del país. Hay muchas zonas de Estados Unidos donde el español también es muy común. Pero la idea es que, bueno, si estamos llegando aquí donde el inglés es el idioma que predomina, pues sí vale la pena y sí se merece que nosotros hagamos ese esfuerzo intento, por claro. aprender el idioma local. Totalmente, totalmente. No sé si te acuerdas que justo cuando llegamos ahora al área de Puerto Vallarta, el del taxi nos contaba que el hablar inglés le traducía literalmente en más propinas. Dice, el poder entablar esa conversación en inglés o por lo menos poder hacer chistes, poder responderle preguntas, me doy cuenta que me da mejor propina. Entonces, había varias personas que decían que sí, que les convenía hablar inglés o por lo menos un básico porque les servía mejor. Pero bueno, en ese caso, pues estamos hablando de México, en donde, bueno, ¿por qué hablar español? ¿Por qué hablarle en inglés si estás en México en español? Y comprendo perfectamente lo que dices de acá, pues no podemos exigir que todo el mundo hable español. Exactamente. Y hay otro factor, ¿no? Y bueno, va incluido como en el factor económico de que uno pierde o gana al hablar inglés. Y creo que aquí en Estados Unidos, donde también es un país en donde la gente tiende a... No es como que una interacción multiétnica, multicultural, sino que tú encuentres a los tuyos y ahí te haces muégano con tu grupo de amigos latinos, ¿no? Que es algo que nos pasa mucho a nosotros. Ah, sí, de todo. Pero es algo que es muy común en Estados Unidos en comparación a lo mejor con otras partes del mundo donde la gente se mezcla un poquito más. Aquí no, entonces aquí es muy cómodo caer en eso, ¿no? Es muy cómodo caer en esa burbuja en donde vas a la tienda latina donde te hablan en español, en donde haces negocios con personas que hablan español, donde tu entorno es pura gente que habla español, entonces realmente sientes que no tienes esa necesidad de aprender el idioma. La cuestión es que si lo hablamos, vamos a tener esa posibilidad de ir más allá, ¿no? Porque hay todo un mundo fuera y es muy rico y es muy conveniente poder establecer relación y contacto con estas personas que están cohabitando en la misma región donde estamos nosotros. O sea, bueno, creo que no hay ninguna duda en que hablar el inglés, hablar otro idioma y en Estados Unidos hablar en inglés es conveniente. Pero yo me voy a ir por el lado de las personas que no hablan el inglés y que llevan un tiempo acá. Y una de las razones, bueno, hay un par de razones, pero yo creo que una de las principales razones es que no a todo el mundo se le facilita aprender el idioma. Mira, yo conozco gente que en un momento así, agarran, entienden, están interesados y no solo están interesados, tienen motivación, sino que su cerebro está cableado para poder aprender idiomas. Como hay gente que te aprende a tocar un instrumento muy rápido y hay unos burros como yo que nunca lo van a aprender. Entonces, yo de pronto el tambor y eso. Pero no, hay gente que puede aprender matemáticas, no sé qué. Hay gente que se le facilita el idioma. Y hay gente que ya tiene uno o dos idiomas y ya su cerebro prácticamente está entrenado a aprender otro idioma con una facilidad impresionante. Entonces, por eso no es raro cuando una persona te dice soy bilingüe o soy trilingüe, que pues ya sepa más de dos idiomas con más facilidad. Pero hay gente que no se le hace fácil. Cierto, sí. Tiene que ver con dos cosas. Una, con cómo está cableado tu cerebro, digamos que tiene habilidades. Y la otra es que puede que una persona no tenga mucha educación académica y eso también lo hace difícil, porque una cosa es repetir el sonido, la otra cosa es saber la gramática, saberlo escribir. Y si uno a duras penas sabe la gramática en su propio idioma español, porque no es por culpa suya, sino porque no fue a la escuela, porque no pudo, porque tuvo que trabajar, porque qué sé yo, porque había pobreza, etcétera, pues más difícil aprender el idioma, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puede intentarlo. Y ahí
Creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Hay que intentarlo. Yo he escuchado otro motivo y es de gente que ya llega adulta Sí, también. al país que dicen, no, yo ya estoy demasiado grande para aprender otro idioma. Calcificado el cerebro. Sí, eso también lo he escuchado y pues sí, ¿no? O sea, hay como estudios y cosas que indican que mientras más grande es uno, es más difícil aprender y retener cosas. Sin embargo, pues también es una cuestión de actitud mental, ¿no? Y de actitud en general hacia la vida. El otro día conocíamos a una persona, una amiga cercana que, bueno, no la conocíamos, sino que platicábamos con ella y nos decía, bueno, es que yo voy a entrar en mi retiro y yo lo estoy viendo como un montón de tiempo libre para aprender y hacer cosas que no había tenido tiempo de hacer antes, ¿no? Y yo tengo ganas de aprender y dominar el inglés y tengo ganas de sí. aprender a hacer esto, o sea, como un montón de habilidades que ella a su edad de retiro Ajá. está diciendo, ok, aquí empieza mi nueva vida, ¿no? Sí. Entonces, y ella es justo lo que nos decía. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, ya a estas alturas, ¿qué voy a aprender? No, eso es una cuestión de actitud mental. Bueno, mi primo. ¿Recuerdan mi primo cuando estuvimos en Colombia, que nos contó que había aprendido portugués? Se retiró y dice, lo primero que quiero hacer es aprender portugués y ya sé portugués. Y mi primo está en sus late 50s, como dicen, ¿no? Está llegando a los 60 años y aprendió portugués y ahora dice que creo que el siguiente idioma que quería aprender era francés y él ya habla inglés. Y nunca ha vivido en los Estados Unidos, ¿no? Pues obviamente una persona muy académica que le gusta leer mucho, etcétera. Pero no es imposible. O sea, Sí, bueno, sí. obviamente estamos hablando de gente retirada que no, pues, o sea, tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a lo que quisiera, ¿no? Y ese es el otro punto que me mencionas ahorita. Otro de los obstáculos generalmente para hablar inglés es el tiempo, ¿no? Sabemos que generalmente quienes estamos acá no es porque vengamos de paseo, no es porque vengamos a estudiar un verano, es porque venimos a trabajar, ¿no? Sí. Y el trabajo aquí es una cosa que sobre todo en este país a uno lo consume, si se deja 14 horas al día, 14 horas al día. Y pues obviamente es entendible que eso deja muy poco tiempo para ponerle atención a otras cosas, entre esas, pues aprender otro idioma. Ajá, sí. Y bueno, el tiempo y el dinero, ¿no? Porque, digamos, hay cursos a veces que son gratis. No, los cursos gratis no siempre son los mejores. Hay unos que son buenos, que tienen resultados, pero definitivamente no hay como pagarle a alguien para que le enseñe a uno el idioma, ¿no? O ser muy disciplinado con estas aplicaciones, aunque bueno, yo siempre... Con el tema de las aplicaciones me cuesta un poquito de trabajo porque uno puede aprender palabritas acá, pero aprender a hablar con una aplicación lo veo complicado. Tiene que ser una interacción con alguien más. Entonces, el poder pagar un curso obviamente hace que sea más acelerado ese aprendizaje. Y aún así, bueno, aquí tenemos la ventaja de que, y eso sí yo le admiro mucho a este país, ¿no? Generalmente hay muchas organizaciones y muchas entidades que ofrecen recursos de todo tipo y aprender inglés es uno de los casos en los que hay un montón de recursos por todas partes, Sí. ¿no? En nuestros países, aprender otro idioma es completamente un privilegio porque o tienes que ir a una escuela privada donde tengan buenas clases de inglés, que sea una escuela bilingüe, Sí, ¿no? o tienes que pagar clases de inglés aparte en una escuela de idiomas, Es verdad. o tienes que contratar a un maestro privado. Entonces, realmente hablar un segundo o tercer idioma en nuestros países generalmente es más una cuestión de privilegio que de oportunidad, ¿no? Sí, sí. Mira que no Pero lo he pensado aquí- que en nuestros países uno no le enseña inglés nadie gratis, ¿no? En cambio acá sí hay muchos cursos de inglés Exactamente, gratis. o sea, acá la mayoría de los colegios comunitarios Ajá. ofrecen estas clases que les llaman ESL, que es English as a Second Language, inglés como un segundo idioma. Y las clases, los trimestres son muy accesibles, o sea, sí hay que pagar, pero no es Sí, es una cantidad de barato. dinero que uno no se gaste en una salida al mes o en 2 salidas al mes. Además, véalo como una inversión realmente a un corto plazo. Y hablando de los tiempos, muchas de estas clases están pensadas justo en personas que tienen un trabajo, que tienen familias. Entonces, es posible encontrar horarios tempranísimo en la mañana, tarde en la noche. Entonces, pues ahí se nos va un poquito el pretexto del dinero y del tiempo. Sí, yo cuando digo que pagar un curso es porque cuando uno paga un curso, tiene clases privadas, va a aprender más rápido, va a tener una atención más uno a uno personal, ¿no? Pero obviamente, hombre, si no tiene el dinero o puede comenzar con los cursos gratis. Yo te cuento, yo comencé con los cursos gratis cuando vivía en Nueva York, que fue la primera ciudad donde llegué yo a los Estados Unidos, y había un curso que era gratis, pero los estudiantes eran de diferentes partes, sobre todo de Asia. Habían de Salvador y había gente de Asia que nunca supe de dónde eran,
pero su acento era muy difícil y además como su alfabeto era diferente, entonces también les costaba mucho trabajo. Y yo sabía un poquito de lo que había aprendido en la escuela, la parte gramatical, pero no podía conversar. Y era muy difícil, o sea, estrellábamos y ahí aprendí muy poquito. Pero una vez pude ya empezar a pagar por un curso, en ese momento fue que aprendí el idioma mucho más rápido. Para las personas que se les dificulta, yo les digo algo. Todos los días que estudies lo que sea, vamos a hablar del inglés en este caso, vas a aprender una cosa nueva. Que aprendas una palabra nueva, 2 palabras nuevas. Cuando tiene uno un grupo de palabras, empieza a hacer ya oraciones, ya empieza a hacer frases. Cuando empieza a hacer frases, ya puede empezar a dominar y a entender y a comunicarse. Y después empieza a conectar las frases. Es un proceso que es paso a paso, ¿no? Como dicen baby steps, ahí sí para usar el inglés. Pasos de bebé, poquito a poquito, después ya puedes salir corriendo. Suavecito. Cuando menos te... Falta sería. Cuando menos te das cuenta, ya estás empezando a tener conversaciones y ya eventualmente, ya después, ya así de los años y de practicarlo, porque esa es la otra cosa. Si uno solamente está hablando, como decías tú, con tus amigos que hablan español, pues no lo estás practicando. Hay que meterle variedad, hay que ver televisión, noticias, escuchar radio, podcast en inglés para poder empezar a entender cosas. Y no hay que desesperarse. Totalmente. Otro de los factores también es que hay gente que de hecho sí ya ha aprendido un poco de inglés, ya puede llevar conversaciones, pero no sienten la seguridad o les da pena. Y es como este miedo a equivocarse, ¿no? Y eso es un poquito esa sensación de no, pero es que ¿cómo me voy a poner yo a hablar con un estadounidense en inglés? No me va a entender nada. ¿Qué tal que se ríe de la manera que estoy diciendo las cosas? Ese es un problema. Mi acento no es el mejor. El del que se burlen. Híjole, ¿saben? Sí. O sea, eso yo creo que es una de esas barreras mentales que uno solito se pone, porque eso impide pues que lo practiques. Sí. Y a lo mejor si estás hablando con alguien que habla el idioma, un estadounidense que nació hablando inglés, o bueno, que aprendió desde chiquitito a hablar inglés, más que burlarse de ti, probablemente te puede hacer correcciones que te van a servir, ¿no? Sí. Y si se burlan, no pasa nada. Esa es la cosa, no resbale. Que es difícil. Hay organizaciones, no sé si Casa Latina todavía tiene este programa que era de conversación. Y entonces habían muchos estadounidenses que estaban muy interesados en aprender español o practicarlo, mejorarlo, inclusive estudiantes de la Universidad de Washington o gente mayor que hablan un poquito del idioma y querían. Ahora, el problema ahí es que a veces los niveles eran muy descoordinados, entonces uno sabía más que el otro. Bueno, pero era una oportunidad de poder hablar en un ambiente en el que tú sabes que esa persona está aprendiendo español, yo sé que esa persona sabe que yo estoy aprendiendo inglés, entonces no importa si cometemos errores y nos corregimos. Esa es una muy buena práctica. Y bueno, pues lo que decimos también, ¿no? La práctica definitivamente hace al maestro. Entonces, lo que aprendas, hay que practicarlo. Y echando a perder se aprende. Y echando a perder se aprende, como dicen los paracaidistas. Siempre esa frase me encanta todo eso, porque nunca un paracaidista ha sobrevivido para contar la verdad. Si ustedes son de esas personas que les da un poco de pena, que les da miedo hablarlo, pues aviéntense, échense el clavado. Iba a decir algo, pero es muy temprano para decirlo, porque bueno, hay ciertas circunstancias en las que a alguien se le puede quitar la pena y que uno se pone a hablar en idioma súper fluido. Pero no se puede decir por la hora. Pero el punto es, quítense la pena, quítense el miedo, porque el miedo a la única persona que le va a hacer daño es a usted mismo. O sea, usted se está limitando esas oportunidades de aprender, de practicar, de mejorar a final de cuentas. Yo me acuerdo que fui a Francia y con unos amigos bajamos de la estación del tren y andábamos buscando pues un taxi y de pronto un tipo se nos acercó y empezó a hablarnos en español. Resulta que era colombiano. No, yo conozco París, que no sé qué, va aquí, venga, yo los ayudo y yo los voy a llevar a un lugar donde hay hotel. Y nosotros no sabemos quién era ese tipo y yo siempre muy sospechoso, pero pues los otros decían, bueno, pues si nos va a ayudar, camine, digámosle que sí, es buena gente. Y subió y empezó a hablarle al taxista y supuestamente el tipo está hablándole en francés y era español con acento francés. Te juro que ese tipo no dijo una sola palabra en francés. Sí, por favor, me lleva al hotel. Y resulta que eso no era la palabra. Y nosotros pensamos, este tipo es un charlatán. Nos llevó a un lugar horrible en el momento en que pudimos, el tipo, yo no sé por qué hizo eso, al final como que se quería quedar ahí con nosotros y dijimos, no, este señor debe ser un estafador o algo nos va, mejor dicho, hay que salir de ese señor. Pero bueno, por eso, otra razón para decir,
realmente aprendámonos el idioma y si vamos a viajar a otra parte, las personas que tienen la oportunidad de viajar a otros países donde se habla otro idioma, cuando vayan a viajar, les recomiendo que se tomen un mesecito antes, empiecen a estudiarse algunas cosas de las básicas y van a ver cómo eso les puede ayudar. Y hay países en donde te reciben mejor si Totalmente. por lo menos lo intentas, especialmente los franceses. Si vas a hablar allá inglés, yo tengo una anécdota, pero bueno, se la cuento en otra, en donde me trataban mal si trataba de hablar inglés, que pensaba que era la forma, pero sí, cuando me escucharon hablar español me dijeron, pero has debido decirnos que hablas español, así te tratamos mejor. Y pues bueno, ya llegamos al final de este episodio, así que gracias por acompañarnos y pues see you soon. Until next time, goodbye, sayonara, arrivederci. Con musiquita y todo. Se habla podcast, extraído hoy por Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. La recuperación de una adicción empieza con tu apoyo. Visita supportaddictionrecovery.com. Una sobredosis puede ser reversible. Conoce la naloxona hoy. Postúlate a la Comisión de Derechos Humanos y Civiles del Condado de King antes del 3 de junio. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Milltown Credit Union. Tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Recibe apoyo con tecnología, publicidad y asesoría para tu negocio. Aplica del 1 al 31 de mayo en comcastrise.com. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.